Desde hace siglos, las minas han sido lugares donde el ser humano se ha enfrentado no solo a la oscuridad y el peligro, sino también a historias que parecen desafiar toda explicación. En las profundidades de la tierra, donde la luz del sol nunca llega y el silencio solo es interrumpido por el sonido de los martillos y la roca romperse, los mineros han transmitido de generación en generación relatos que rara vez abandonan los túneles donde ocurrieron. Algunos hablan de galerías que aparecieron donde nunca habían existido. Otros recuerdan extraños sonidos provenientes de niveles sellados desde hacía décadas o encuentros con personas que, según los registros de la propia mina, jamás pudieron haber estado allí. Muchos consideran que estas historias son productos del cansancio, la oscuridad o las largas jornadas bajo tierra. Sin embargo, quienes han dedicado su vida a trabajar en las minas aseguran que existen lugares donde incluso la experiencia de los trabajadores más veteranos deja de ser suficiente para encontrar una explicación. Esta noche vamos a conocer dos historias inspiradas en relatos que durante años han circulado entre mineros de distintas regiones de México. Dos casos diferentes ocurridos en las profundidades de la tierra, donde la única certeza es que una vez que comenzaban los misterios, salir nuevamente a la superficie ya no bastaba para olvidarlos. Acomódate y apaga las luces y acompáñame una vez más, porque esta noche escribimos juntos una página más de este diario paranormal. La historia que van a escuchar me fue enviada por un hombre llamado Manuel, quien trabajó durante más de 25 años en una mina de plata del estado de Zacatecas. A diferencia de muchas personas que solo conocen una mina por fotografías o documentales, Manuel pasó gran parte de su vida descendiendo todos los días a cientos de metros bajo tierra. Conocía perfectamente el sonido de la roca al fracturarse, el eco de las herramientas contra las paredes y la forma en la que los túneles amplificaban cualquier ruido. Por eso, cuando escuchó aquellos golpes por primera vez, supo inmediatamente que no pertenecían a ningún trabajador de su cuadrilla. Miren, todo ocurrió durante una jornada aparentemente normal. El turno de la mañana había descendido poco después de las 6. A esa profundidad, el tiempo parecía perder importancia. No existía la luz del sol, solo el resplandor de las lámparas sujetas a los cascos y constante ruido de la maquinaria. Manuel trabajaba junto a otros 5 mineros en una galería relativamente nueva. Su labor consistía en ampliar el túnel que permitía acceder a una veta descubierta semanas atrás. Mientras perforaban la roca, comenzaron a escuchar 3 golpes secos. Eran golpes perfectamente separados. No sonaba como desprendimientos, ni tampoco como explosiones, ¿no? Parecían hechos deliberadamente con una herramienta metálica. Los trabajadores levantaron la vista. Pensaron que otra cuadrilla avanzaba desde el otro lado del cerro. O sea, era algo completamente normal. Las minas suelen tener distintos frentes de trabajo, y en ocasiones el sonido viaja por la roca durante cientos de metros. Entonces continuaron bajando. Unos minutos después volvieron a escuchar los mismos 3 golpes, esta vez mucho más claros. Uno de los mineros respondió golpeando la pared con el mango del marro. De 3 veces. El silencio duró apenas unos segundos. Después, del otro lado, exactamente con 3 golpes. Pues todos dejaron de trabajar. No era una coincidencia. Alguien acababa de contestar. Durante varios minutos intercambiaron señales. 3 golpes, respuesta, 2 golpes, respuesta. O sea, era evidente que existía comunicación. El supervisor fue informado inmediatamente. Lo primero que hizo fue revisar el plano actualizado de la mina. Esperaba encontrar otra cuadrilla trabajando cerca del lugar. No encontró ninguna.
Según los registros, detrás de aquella pared únicamente existía roca sólida. Pensó que los planos podían estar equivocados. Ordenó detener los trabajos hasta verificar la información. Al terminar el turno, revisaron nuevamente toda la cartografía de la mina. No había error. Detrás del frente de trabajo no existía ninguna galería activa. Solo aparecía un antiguo nivel que había sido clausurado más de 40 años atrás después del derrumbe. Ningún trabajador tenía autorización para entrar ahí. De hecho, el acceso original había sido sellado completamente con concreto. La explicación era sencilla. El sonido debía viajar desde otra zona de la mina. Sin embargo, Manuel no quedó convencido. Había trabajado demasiado tiempo bajo tierra para reconocer cuando un golpe venía del túnel más cercano. Aquellos sonidos estaban detrás de esa pared, no había duda. Durante los siguientes días, la situación volvió a repetirse. Siempre a la misma hora, siempre con la misma secuencia. 3 golpes. Silencio. 3 golpes de respuesta. Los mineros pues, comenzaron a evitar responder. Algunos preferían ignorarlos. Otros apagaban por algunos segundos las perforadoras para comprobar que realmente los estaban escuchando. Los golpes nunca faltaban. La curiosidad comenzó a extenderse entre toda la cuadrilla, ¿eh? Los trabajadores pues, más veteranos recordaban haber escuchado historias parecidas muchos años atrás. Comentaban que las minas antiguas pues parecían conservar sonidos durante décadas. Otros hablaban de túneles olvidados que nadie debía volver a abrir. Manuel seguía buscando una explicación. Pensó que quizás existía, no sé, alguna cavidad natural desconocida o alguna antigua excavación no registrada en los planos. El ingeniero responsable decidió utilizar equipos de medición para determinar el origen del sonido. Durante varios días colocaron sensores sobre la roca. Esperaban detectar vibraciones que indicaran alguna actividad detrás del muro. Los resultados fueron desconcertantes. Cada vez que los golpes aparecían, los sensores registraban pequeñas vibraciones exactamente detrás de la pared, como si realmente alguien estuviera golpeándolas desde el otro lado. Pero el plano seguía mostrando roca maciza. Finalmente, la empresa autorizó realizar una pequeña perforación de inspección. El objetivo era comprobar qué existía detrás. La perforación comenzó lentamente, centímetro a centímetro. Los trabajadores observaban en el absoluto silencio. Cuando finalmente atravesaron la pared, introdujeron una pequeña cámara industrial. Esperaban encontrar una cavidad, pero no apareció nada. Solo roca, roca sólida, en todas direcciones. Como si la pared jamás hubiera sido atravesada. El ingeniero revisó varias veces la grabación. No conseguían entenderlo. Las vibraciones indicaban un espacio. La cámara mostraba únicamente piedra. Semanas después, la empresa decidió abandonar aquel frente de trabajo. La beta podía explotarse desde otra galería menos complicada y más segura. La pared quedó intacta. Nadie volvió a perforarla. Con el paso del tiempo, los golpes dejaron de escucharse. La mina continuó operando durante muchos años todavía. Manuel siguió trabajando hasta su jubilación. Pensó que jamás volvería a recordar aquel episodio. Sin embargo, años después, asistió a una reunión organizada por antiguos compañeros mineros. Mientras conversaban sobre viejas anécdotas y sus logros y las pedas que se ponían, uno de ellos mencionó casualmente aquel túnel. Explicó que al tiempo después del cierre definitivo de la mina, una empresa realizó un estudio para elaborar un recorrido turístico. Al revisar los archivos históricos,
encontraron un plano dibujado a mano, mucho antes de que existieran los registros modernos. En ese plano apareció un antiguo túnel exactamente detrás de la pared donde ellos habían escuchado los golpes. El problema era otro. El túnel pertenecía a una explotación iniciada a finales del siglo XIX. Había sido destruido por un derrumbe más de 100 años antes de que Manuel comenzara a trabajar en la mina. Desde entonces, nadie volvió a entrar. La propia montaña terminó absorbiéndolo. Han pasado muchos años. Manuel asegura que nunca volvió a escuchar algo semejante en ninguna otra mina y todavía piensa que debe existir una explicación. Quizás los sonidos viajaban de una forma que nadie comprendía. Tal vez existía una antigua cavidad que jamás fue descubierta. Pero hay una pregunta que continúa acompañándolos desde aquella jornada bajo tierra. Si aquel túnel llevaba más de un siglo sepultado, ¿quién respondía exactamente cada vez que los mineros golpeaban la roca? Esta historia me fue enviada por un hombre llamado Esteban, quien trabajó durante casi 20 años en una mina ubicada en el estado de Hidalgo. Desde muy joven aprendió que una mina es como una ciudad construida bajo tierra. Existen kilómetros de túneles, niveles comunicados por elevadores, galerías de ventilación y caminos que únicamente conocen quienes trabajan ahí todos los días. Precisamente por esa razón, cualquier cambio en la distribución de la mina suele notarse de inmediato. La cosa comenzó durante una jornada de mantenimiento. A diferencia de los primeros encargados de la extracción, Esteban formaba parte del equipo responsable de revisar las instalaciones eléctricas y los sistemas de iluminación de los distintos niveles. Aquella mañana recibió la orden de sustituir varias lámparas dañadas cerca de uno de los elevadores principales. O sea, era un trabajo sencillo. Después de terminar, debía descender hasta el nivel inferior para revisar un tablero eléctrico. Mientras esperaba la llegada del elevador, observó algo que nunca había visto. Sobre el panel metálico, donde aparecían los números de cada nivel, se encendió durante unos segundos una luz con una letra diferente. No decía nivel 6 ni 7. Mostraba simplemente una M. Pensó que se trataba de una falla del sistema. Segundos después, la letra desapareció. El elevador llegó normalmente. Continuó con su trabajo sin darle mayor importancia. 2 días después ocurrió nuevamente, pero esta vez no solo apareció la letra. El elevador se detuvo por sí solo unos segundos antes de continuar el descenso. Las puertas permanecieron cerradas. No hubo ningún movimiento. Después siguió bajando como si nada hubiera ocurrido. Esteban informó la anomalía al encargado de mantenimiento. Lo primero que hicieron fue revisar el sistema eléctrico del elevador. No encontraron ninguna falla, avería. Los registros tampoco mostraban que el ascensor hubiera realizado una parada intermedia. Según la computadora, el recorrido había sido completamente normal. Aquello quedó registrado como una falla aislada. Sin embargo, durante las semanas siguientes, varios trabajadores comenzaron a comentar situaciones un poquito parecidas. Algunos aseguraban haber visto encenderse la misma letra. Otros decían sentir que el elevador se detenía unos segundos entre dos niveles. O sea, pero ninguno podía demostrarlo. Los registros siempre indicaban que el funcionamiento era perfecto. Esteban comenzó a prestar más atención a las cosas. Cada vez que utilizaba el elevador, observaba fijamente el panel. Pasaron varios días sin novedades, hasta que una tarde, al terminar el turno, ocurrió algo diferente. El elevador
descendía únicamente con él y otro técnico. Y a mitad del recorrido volvió a iluminarse la letra M. Esta vez las puertas sí se abrieron. Frente a ellos apareció un túnel perfectamente iluminado. Las paredes parecían recién reforzadas. Había vías por los antiguos carros mineros. O sea, todo lucía limpio, güey. Como si aquel nivel continuara en funcionamiento. Los dos permanecieron inmóviles. Ninguno recordaba que existiera un acceso semejante. Las puertas permanecieron abiertas apenas unos segunditos, después se volvieron a cerrar. Y el elevador continuó su descenso. Cuando llegaron al nivel de destino, ambos preguntaron inmediatamente por aquel lugar. Los trabajadores, los más viejos, intercambiaron miradas. Finalmente, uno de ellos respondió que esa mina nunca había tenido un nivel identificado con la letra M. Lejos de olvidar el incidente, Esteban comenzó a investigar. Solicitó planos antiguos, revisó archivos técnicos, consultó a ingenieros jubilados. Todos coincidían en lo mismo. Nunca había existido un nivel con esa denominación. Pensó que quizás pertenecía a una etapa muy antigua de la explotación. Consiguió acceso al archivo histórico de la empresa. Entre cientos de documentos, encontró planos elaborados varias décadas atrás. Ninguno mostraba aquel nivel. Sin embargo, un viejo cuaderno de mantenimiento llamó su atención. En una de sus páginas aparecía una anotación escrita a mano. No mencionaba la letra M, solo describía una inspección realizada a un nivel cuyo acceso había sido clausurado definitivamente después de un grave derrumbe ocurrido muchos años antes. Lo extraño era que la ubicación coincidía exactamente con el punto donde el elevador parecía detenerse. Esteban comenzó a sospechar que el sistema aún conservaba algún antiguo recorrido olvidado. Junto con un ingeniero, revisaron cuidadosamente el mecanismo del ascensor. No encontraban ningún botón oculto ni nada, ningún circuito adicional, ninguna programación que explicara aquellas paradas. Todo indicaba que el elevador únicamente podía detenerse en los niveles oficiales existentes. Aún así, semanas después volvió a ocurrir. Esta vez Esteban viajaba completamente solo. La letra apareció nuevamente. Las puertas se abrieron. El túnel seguía exactamente igual, pero había un detalle diferente. Sobre las vías descansaba un viejo casco minero con una lámpara encendida. El tiempo apenas alcanzó para que lo observara, ya que las puertas se cerraban de volada. Cuando descendió acompañado por otros trabajadores para revisar el supuesto lugar y descubrieron algo imposible, güey. Entre esos dos niveles únicamente existía roca sólida. No había espacio suficiente para construir una galería. Con el paso de los años, la mina se modernizó, se instalaron nuevos elevadores, los antiguos quedaron fuera de servicio. Desde entonces nadie volvió a mencionar el misterioso nivel. Esteban, pues al final acabó jubilándose. Pensó que aquella historia desaparecería con el tiempo. Muchos años después, fue invitado a la inauguración de un pequeño museo instalado por la empresa para mostrar la historia de la mina. Mientras recorría la exposición, observó una enorme fotografía tomada a principios del siglo pasado. Mostraba a decenas de mineros posando junto al elevador original. Mostraba a decenas de mineros posando junto con el elevador original. Después de ellos aparecía claramente el panel metálico donde se indicaban los niveles. Esteban se acercó para observarlo mejor. Sintió un escalofrío, cabrón. Entre las antiguas placas metálicas podía distinguirse perfectamente una pequeña letra
¿sí? La letra M. Aquella fotografía había sido tomada décadas antes de que él naciera. Preguntó al encargado del museo por qué aparecía esa letra. El hombre respondió que nadie había logrado explicarlo. Los planos originales nunca lo mencionaban. Sin embargo, en todas las fotografías antiguas del elevador podía verse exactamente en el mismo lugar. Miren, han pasado muchos años desde entonces. Esteban asegura que jamás volvió a vivir una experiencia parecida. Todavía piensa que quizá todo se debió a una falla mecánica o a un antiguo sistema que nunca fue documentado correctamente. Pero hay algo que nunca consiguió entender. Si el nivel donde el elevador se detenía jamás apareció en un solo plano de la mina, ¿por qué la misteriosa letra M llevaba colocada en el panel desde mucho antes de que cualquiera de los trabajadores actuales comenzaran a descender a las profundidades? Amigos, el trabajar bajo tierra exige algo más que experiencia, requiere confiar en los compañeros, conocer cada túnel, reconocer cada sonido y mantener la calma incluso cuando la oscuridad parece extenderse mucho más allá del alcance de tu lámpara. La mayoría de los mineros pasan toda su vida descendiendo cientos de metros sin vivir nada fuera de lo común. Sin embargo, existen historias que han sobrevivido durante un chingo de años, ¿va? De quienes dedicaron su vida a las profundidades de la Tierra. Relatos sobre galerías olvidadas, extraños sonidos que parecían responder desde la roca y lugares que según los planos nunca deben existir. Mira, quizás los golpes que escuchó Manuel fueron simplemente vibraciones provocadas por la propia montaña. En tal vez el misterioso nivel que encontró Esteban fue consecuencia de una falla mecánica o de un antiguo sistema que pues terminó desaparecido con el paso de los años. Es posible que ambas historias tengan una explicación lógica, que nunca llegó a descubrirse. Pero también es cierto que muchos de esos relatos siguen contándose entre trabajadores, personas acostumbradas a resolver problemas reales, a medir riesgos y a confiar únicamente en aquello que pueden comprobar con sus propios ojos. Miren, ahora quiero saber su opinión, amigos. ¿Creen que estas historias tienen una explicación racional que simplemente nunca fue encontrada? ¿O piensan que existen lugares bajo tierra donde todavía permanecen secretos que nadie ha conseguido revelar? Ahí tienen los comentarios. Muchas gracias por haberme acompañado esta noche, amigos, y por ayudarme a escribir una página más en este diario paranormal. Y recuerden, la próxima vez que vean la entrada de una antigua mina, piensen que bajo sus pies existen kilómetros de túneles olvidados, construidos por generaciones de trabajadores cuyos nombres ya nadie recuerda, porque algunas huellas desaparecen con el tiempo, porque hay ecos que incluso después de un siglo parecen seguir esperando que alguien vuelva a responderles desde la oscuridad.